por esta posibilidad de estar aquí con ustedes, también a la UNAM y a la Facultad Económica de Buenos Aires, por esta posibilidad. Bueno, yo me voy a referir a lo que yo pienso es el impacto que ha tenido el libro de Mandel, El capitalismo tardío, en primer lugar, y luego yo creo que a partir de ese impacto y de lo que ha significado, algo así como toda una agenda de trabajo que nos plantea su desarrollo. Es indudable que es un hecho que el capitalismo tardío en su momento marcó un hito en los estudios marxistas, y posiblemente lo que más llamó la atención en su momento fue tesis de los ciclos Kondratiev, esto de los 20, 25 años de ascenso del sistema capitalista y de 20 o 25 años de relativo estancamiento o tendencia de estancamiento y crisis. Pero pienso que esto estuvo vinculado a dos aportes centrales que tiene este libro. El primero es en el centro del análisis, la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. No estaba hasta esos momentos en los centros de los análisis. Y el segundo, yo creo que es tanto más importante que esto, es que ofrece una explicación unificada de la acumulación de las grandes crisis y depresiones, permitiendo además incorporar una dimensión que es la de la lucha de clases al análisis de la economía política. Y pienso que es en relación a estos dos aportes que la tesis de los ciclos largos de Kondratiev juega un rol como de soldadura, de unión entre la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y los movimientos de ascenso y de descenso del capitalismo y la dinámica de largo plazo del sistema. ¿Por qué digo esto? Porque es un hecho que la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, yo creo que Marx la pensó para un largo plazo. Él no buscó estudiar o explicar los ciclos decenales a partir de la acción de esta ley. Cuando estudiamos, vemos los escritos de Marx sobre la crisis, supongamos de 1847-48, o mismamente la del 56-57, la ley no entra en esta explicación claramente. Porque la ley opera, insisto, en el largo plazo, debido a la acción de las tendencias, como todos sabemos, de las tendencias contrarrestantes. Ahora bien, esto plantea un problema, nos planteaba un problema, que es el siguiente: si los ciclos decenales no se integraban en un marco temporal más amplio, social temporal más amplio, quedaban en cierto sentido desconectados de las tendencias de largo plazo del sistema capitalista. Y en este sentido las tesis de los ciclos Kondratiev, gobernados por la ley de la ganancia, venía a solucionar este problema, porque permite unificar lo que antes parecía dividido, separado, al integrar los ciclos decenales en un marco más amplio, en periodos o fases más largas de tendencia ascendente y tendencia descendente. Para explicarme mejor este problema, si nosotros vamos al Tratado de Economía Marxista de Mandel, que es el antecedente más directo que tiene el capitalismo tardío, creo que en el tratado todavía se advierte una cierta dicotomía
son el producto de fases largas de acumulación más o menos intensas, como apunté antes, y entonces los ciclos decenales ya se integran en esta perspectiva más amplia. Esto me parece que nos da una visión mucho más dialéctica del sistema capitalista, donde la acumulación tiene en su seno los gérmenes de la crisis de manera mucho más marcada, y por eso mismo es una visión más unificada, es decir, ya la tenemos mucho más integrada. Es un concreto pensado, como dice el propio Mandel en el capitalismo tardío, es su interés de haber llegado a esto, y por esta razón también hay una preocupación constante en el capitalismo tardío por el momento de lo empírico. Yo creo que Mandel con mucha razón critica los análisis marxistas que en la tradición, digamos, de Matic pensaban que las leyes del capital, la ley del valor, las leyes más esenciales no debían verificarse empíricamente. Entonces, yo creo que esta explicación del capitalismo tardío permite unificar esta dinámica de la acumulación y de la crisis, y aparte supera una visión que Mandel ya había criticado en su propio movimiento. Él era trotskista, estaba en la Cuarta Internacional. En la Cuarta Internacional había habido una idea durante de muchas fracciones y corrientes, algo así como que el capitalismo había entrado en una fase de estancamiento secular, algo así como una crisis sin salida del capitalismo. Aquí en el capitalismo tardío no hay crisis sin salida, en última instancia hay un factor político que decide esto, y en la medida en que no se encuentra una salida progresista socialista, dice Mandel, el rol de las crisis es preparar las condiciones para que se restablezca la tasa de rentabilidad. Bueno, en este sentido, aparte, es fundamental la ley de la tendencia decreciente a la tasa de ganancia, que, como dije antes, no estaba en el centro de muchos análisis marxistas. En especial, yo digo, traigo aquí el recuerdo de la influencia que han ejercido en todos nosotros, los que en aquel momento éramos jóvenes, los trabajos de Baran y Suisi. Recuerdo que Baran y Suisi sostenían que la ley no se verificaba debido a la acción del monopolio o a las tendencias contrarrestantes, y los pocos marxistas que ponían el foco en la ley lo hacían también de manera demasiado abstracta, sin conectar muchas veces con fenómenos empíricos. Yo creo que en ese sentido el trabajo de Grossman, que había abierto camino en el año 29, se había mantenido en alto nivel de abstracción, como también ha señalado antes. Bueno, en ese sentido, entonces, el capitalismo tardío muestra la relevancia de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia para explicar entonces el capitalismo, su dinámica, los fenómenos empíricos. Y aquí está el primer gran impacto del capitalismo tardío, que a partir de aquí esta ley pasa a ocupar un lugar central en muchos estudios de los marxistas, claramente Sheikh, digo, para nombrar a uno de los más destacados, y en ese sentido el libro hace girar los estudios en torno a este nuevo eje. Entonces, desde el punto de vista del método, yo quisiera rescatar muchísimo estos dos aspectos del capitalismo tardío. Por un lado, la búsqueda de una explicación integrada, articulada, con conexión entre las partes y los desarrollos, con fundamento en una ley interna del movimiento del capital. Mandel, en el capitalismo tardío, él dice que incluso en el Tratado de Economía Marxista no había logrado esto, y que él pensaba que aquí lo había avanzado decisivamente. Y por otro lado, hay un afán por la contrastación empírica, por explicar la realidad y
que ha dejado planteado el propio libro del capitalismo tardío y que están en gran medida resueltos o que tropiezan con los datos empíricos. Yo me voy a centrar en algunos aspectos. El primero es la relación entre la tesis del dominio del monopolio, que está muy presente en el Tratado de Economía Marxista y subsiste en el capitalismo tardío, y la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de Marx. A ver, la ley de Marx supone la competencia, supone guerra de precios entre los capitales y supone el cambio tecnológico intenso. Bien, producto de esta competencia, producto de la guerra de precios. Ahora bien, esta explicación de Marx no encaja con la tesis de monopolio del tipo del Tratado o de Barani-Suissi, y la prueba de esto es que los marxistas que más y mejor profundizaron después en los estudios sobre la acción de la ley de la tendencia de la tasa de ganancia y las crisis, se apartaron casi definitivamente de la tesis del monopolio. Vuelvo al caso Jake y otros, y desarrollan en este sentido desde un enfoque que está basado en la competencia, en la libre competencia, que no es sinónimo en absoluto de competencia perfecta. Es competencia entendida, insisto, como guerra entre los capitales, y en esa guerra entre los capitales la guerra de precios y la competencia tecnológica juegan un rol fundamental. Bueno, yo agregaría también que incluso ya en las discusiones sobre intercambio desigual de los 60, muchas contribuciones, tal vez de las más importantes, ya se hacen sin apelar a la tesis de monopolio, ¿no? Es decir, tenemos tendencia a la igualación de la tasa de ganancia, movilidad de capitales, entonces se ve en la tesis de Manuel y después en los trabajos de Jake, Carquedi, etc. Bueno, con relación a esto, mi idea es que esta cuestión hay que reconocerla teóricamente. Cuando uno reconoce teóricamente un problema, nos permite avanzar, superar ambigüedades, profundizar. Y es un aspecto en el que claramente yo pienso que el capitalismo tardío se queda corto. Mantiene todavía, se mantiene una cierta dicotomía entre las leyes a lo Marx y la tesis de monopolio. Y pienso que muy especialmente hay que extender esta crítica a la tesis de monopolio e incorporar la perspectiva esta de un análisis más a lo Marx en el análisis de los capitalismos periféricos, del término anacrónico, ahora ya casi estaría el famoso tercer mundo. ¿Por qué? Porque en el capitalismo tardío Mandel, como muchos marxistas de su época, en aquel momento lo pensábamos, Mandel creía que la universalización del modo de producción capitalista estaba bloqueada en la periferia. Esta es una tesis que ha planteado también Samir Amin, que estaba muy en consonancia con la tesis de la dependencia. Observen ustedes que Mandel insiste en que hay que entender al mercado mundial como articulación de modos de producción, es decir, una articulación de modos de producción precapitalistas y el capitalismo. Critica a Buharin, por ejemplo, porque Buharin había planteado la posibilidad de una universalización del capital. Y hoy yo creo que se hace imperioso reconocer que el modo de producción capitalista ha tenido una tendencia a la universalización. Esto ha sido bastante claro en las últimas 4 décadas. Yo en algunos libros, en trabajos, he reivindicado la vieja tesis de Marx, que en aquel momento, en los años 60 o 70, nos parecía un rasgo de europeísmo de Marx. La tesis de Marx, aquella famosa idea de que los ferrocarriles ingleses en la India iban a terminar provocando el desarrollo del capitalismo indio.
Y esto porque operaban las leyes de la acumulación del capital. Es decir, no se interrumpían en los países adelantados. Y creo que una consecuencia teórica de esto para un programa de estudios es hacer un análisis del mercado mundial basado en la ley del valor, en la competencia entre grandes unidades del capital. Hoy ya no tenemos grandes unidades del capital en esto, y desde ese punto de vista se pueden estudiar fenómenos como las transferencias o no de valor entre países, el famoso cuestión del intercambio desigual, desde una lógica de acción unificada de la ley del valor a nivel del mercado mundial. En segundo lugar, y yo pienso que siguiendo con el criterio del propio Mandel, que ha defendido él tanto de que los planteos teóricos deben poderse observar y que tenemos que dar respuesta a lo que sucede, interpretar teóricamente lo que sucede, yo creo que también hay que volver sobre la evidencia empírica de los ciclos contractivos. Aquí yo reivindico mucho el hecho de que Mandel haya tenido este respeto por los datos empíricos, por lo que sucedía en la realidad. A ver, doy un pequeño ejemplo, vuelvo a esta idea que él era militante de la Cuarta Internacional, y todos sabemos, al final de la Segunda Guerra Mundial, la Cuarta Internacional hizo el pronóstico que venía casi inmediatamente una crisis como la depresión de los 30, y se venía una Tercera Guerra Mundial. Bueno, en los años 50 hubo necesidad de revisar esto, y se revisó, y se cambió, y se admitió que había desarrollo de la fuerza productiva, y se trató de explicar teóricamente. La tesis de los ciclos largos, la evidencia empírica tiene problemas. Primero doy algunos elementos sobre esto. Por ejemplo, en el segundo contratiempo, en la fase B, que se habría iniciado entre 1873 y se habría extendido hasta 1894, bueno, para Estados Unidos la tasa media de crecimiento anual entre 1878 y 1894 fue del 3,7%, que es casi la misma que la tasa de crecimiento en la fase A, el tercer contratiempo, la fase siguiente, entre 1894 y 1914, que fue del 3,8%. Es decir, prácticamente ahí no tenemos diferencia. Es muy difícil decir en base a esto teníamos una fase depresiva y en oposición una fase alcista. Los índices de Alemania son similares, 2,3 con 2,5, no logra encajar. Es importante señalar, por otro lado, que Estados Unidos tampoco encaja claramente en una periodización fase B contratiempo larga de estancamiento 1914-1940. La crisis del 30 estuvo precedida por una gran acumulación en los 20. Hay una fuerte acumulación. Yo pienso que hay un peligro de invisibilizar la acumulación intensa de los 20 que preparaba la crisis de sobreproducción de los 30, con la tesis de fue todo larga fase de estancamiento. Pero me parece que más importante es para interpretar los últimos 40 años o 30 años, porque a ver, los pronósticos de una gran depresión con contracción del mercado mundial, que están contenidos en las tesis de las ondas largas, no se ha verificado. Mandel pensaba que incluso podría venir una crisis muy profunda, casi mayor que la Gran Depresión. Esto no se ha dado. Él pensaba en una contracción del mercado mundial, claramente una expansión del mercado mundial, la entrada en China, en los países del este. Había una tradición vieja en el movimiento trotskista. Yo he militado en el trotskismo, que incluso admitía que la entrada del capitalismo en el este, en China, podía abrir una nueva fase de acumulación. Ahora, entonces, yo veo esta necesidad de revisar teóricamente y en base a los datos empíricos la tesis de los ciclos contratiempos, pero
y enmarcar los ciclos decenales en esas fases más largas. Yo simplemente lo que planteo es que la necesidad de flexibilizar el esquema. En lugar de ciclos o periodos de 20-25 años, yo hablaría que efectivamente hay periodos de tendencias ascendentes, no necesariamente de 20-25 años, que hay periodos de crisis más profundas del sistema capitalista y de tendencias al estancamiento, no necesariamente de 20 a 25 años, que esto se puede dar por grandes regiones. Vamos a poner América Latina en los 80, Japón desde el 92, Europa desde el 2007, y que también hay periodos grises, es decir, en donde no había ni crecimiento tipo boom, ni depresión. Es decir, metodológicamente abrir las posibilidades del análisis, abrir el abanico. Esto me parece que rescataría o mantendría gran parte del aporte del capitalismo tardío, que es integrar los análisis de los ciclos y la dinámica en perspectiva de más amplio marco, y evitarnos caer en esta camisa de hierro casi, o fases de 20 a 25 años de boom o de desarrollo fuerte, y fases de 20 a 25 años de estancamiento, crisis, etc. Bien, lo mismo tendríamos con relación a ver cómo actúa la tasa de ganancia. Aquí también tenemos cuestiones empíricas que no logran encajar. Yo creo que en base a datos empíricos tenemos que revisar esta cuestión de cómo actúa la ley de la tendencia. ¿Cómo evoluciona la tasa de ganancia de largo plazo? Hay dos datos que a mí por lo menos me han llevado a repensar el problema. Primero es la crisis del 30, la del 29. Claramente la década del 30 no está precedida por una caída de largo plazo de la tasa de ganancia en los 15 o 20 años anteriores. Ni siquiera tomando el dato de 1905 se ve claramente una tendencia a la caída de la tasa de ganancia. Antes de 1900 los datos son cada vez más frágiles, por supuesto, pero por ejemplo hay estudios en los propios datos que la Shake no termina de cerrar. Desde 1905 al 29 no se ve ninguna tendencia clara. Blanchard y otros hicieron un estudio de la evolución de la tasa de ganancia desde el 15 al 29 y tampoco se ve una tendencia decreciente de largo plazo. Y algo similar nos ocurre con el periodo 1983-2007, es decir, por lo menos para Estados Unidos no logramos detectar una caída de largo plazo de la tasa de ganancia. Y teóricamente, yo creo que el teorema Oquillo, con la incidencia que plantea de la productividad sobre el valor del capital constante, también nos obliga a desarrollar un análisis más complejo de cómo opera la ley en el largo plazo. A ver, no estoy diciendo que la ley no se verifique. Yo he planteado una salida al tema del Monquillo, etc. Lo que estoy tratando de decir es que la ley opera de una manera más compleja de como habíamos pensado. Y que esto podría explicar la falta de evidencia empírica de una caída de la tasa de ganancia desde mucho antes, o desde varios años antes del estallido de grandes crisis estructurales como la del 29 y como la crisis del 2007. Hay que pensar, por ejemplo, que los años 20 fueron años de Estados Unidos de crecimiento de la productividad importante, y también los 90.
de la clase trabajadora frente a la ofensiva del capital. Es decir, que la clase obrera iba a enfrentar la crisis con una política revolucionaria, en intervenciones orales que él hizo en la Corte Internacional. Esto está muy claro. Yo en aquellas épocas, en los 70, estuve en el exilio, lo he escuchado, él tenía esto. Incluso en vísperas de la caída de la burocracia de la URSS, de la caída del estalinismo, esto me consta, él había renovado su esperanza, y el hecho es que la ofensiva de la clase obrera no ocurrió. La ofensiva revolucionaria, más bien es que tuvimos la ofensiva del capital sobre la clase trabajadora, la ofensiva del neoliberalismo, etc. expresó esto, la ofensiva del capital para restablecer las condiciones de la rentabilidad, debilitando las conquistas de la clase trabajadora. Y esto también yo creo que nos obliga a preguntarnos una vez más y a pensar por la relación entre la dinámica del capitalismo, las tendencias de largo plazo y la lucha de clases. Posiblemente algunos planteos demasiado optimistas que hemos tenido, también tenemos que estudiarlos, que profundizarlos. Y yo creo que este sería el mejor homenaje que podríamos hacer a la obra, además, a este libro, trabajar en este sentido, rescatando, yo creo que, insisto, estos dos grandes aportes, haber colocado en el centro de la problemática la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, haber incorporado la dimensión de la lucha de clases y haber ubicado estas cuestiones en las perspectivas de largo plazo del sistema capitalista, y haber tratado de dar una visión unificada y registrable o testeable empíricamente en los datos del sistema capitalista. Bueno, yo quería parar aquí